hoy tenemos con nosotros a Pau Freixas, el creador, guionista y director de Todos Mienten, el nuevo thriller original de Movistar Plus. Así que en primer lugar te quería preguntar que ¿cuál es el misterio de Todos Mienten? Bueno, la historia es en una zona residencial como de clase media alta, muy idílico, donde todo el mundo parece que aparentemente es muy feliz. En un momento dado aparece un vídeo sexual en las redes donde aparece una profesora, que es nuestra protagonista, que es Macarena, acostándose con un alumno suyo de 18 años. Este vídeo que sale a la luz, el chaval con el que se ha acostado es hijo de una de sus mejores amigas, ¿vale? Y entonces a partir de ese vídeo que ha salido hay todo un juicio moral alrededor de la persona de Macarena, de cómo la echan del trabajo, de cómo se enfrenta a su familia con todo esto que ha aparecido, a sus amigos, porque al final es el hijo de una amiga suya que le conoce desde siempre, y de repente hay 4 matrimonios, que son los 4 matrimonios que son amigos, ¿no? Que de alguna forma cuando aparece este vídeo hace caer una ficha de dominó de empezar a revelar un poco los secretos y las contradicciones que hay en sus vidas, ¿no? En esas vidas que aparentemente pues son vidas muy felices, donde todo el mundo tiene lo que siempre ha deseado, ¿no? Tengo la familia, los niños, la clase, bienestar, el sitio idílico, parece que todo es perfecto, pero hay algo de insatisfacción en las personas, que a veces nos cogen crisis, ¿no? Que a pesar de parecer que lo tenemos todo, pues hay algo que no acaba de encajar, ¿no? Y de alguna forma esta pieza que cae hace que descubras un poco los secretos que hay detrás de cada una de esas familias y de cada uno de esos matrimonios, ¿no? Y después hay un flash forward que cuenta que habrá un asesinato, un crimen, una muerte, y esa muerte, estás un poco, la serie va trabajando con la idea de si está relacionada con esto, de los sospechosos, de quién ha sido. Hay un momento que ya sabes quién es el muerto, pero al principio no, y a partir de ahí pues toda la trama de género que hay detrás, ¿no? Más allá del retrato social, de este entorno y de esas 4 mujeres, sobre todo, de esos matrimonios que de alguna forma se de una forma concreta, pues además está el tema del suspense y del género, del puzzle, que es un poco lo adictivo de la serie, ¿no? Que te enganchas a saber quién ha sido, qué ha pasado, y todo este juego habitual del género, ¿no? ¿Y para ti cuáles son las principales armas de la serie para enganchar al espectador? Sí, para mí la principal arma es el puzzle, o sea, la sensación de que siempre vas desvelando, ¿no? Y que de alguna forma tanto la trama como los personajes se van revelando delante de ti y vas entendiéndoles mejor por lo que son, lo que han hecho, lo que hacen, cómo reaccionan. Es muy emocional en el sentido de que los personajes no son maquiavélicos, no hay grandes planes, sino que de algún modo reaccionan frente a lo que les pasa, y con esas reacciones pues cuentas cómo son, cómo se sienten, qué piensan de sus vidas, y hay algo de el enganche de puzzle, de querer saber y querer resolver el crimen, y por tanto hay interpelamos al espectador a que juegue a eso, y eso es, yo creo, lo que más engancha. Y luego hay un retrato de todo ese entorno, ¿no? De esos personajes que son como muy interesantes, y que de alguna forma sí hemos intentado que fueran como emocionales, en el sentido de que son un poco más impulsivos y llenos de contradicciones, y eso nos permite, por un lado, el retrato psicológico, y por otro lado también hay momentos frescos, hay momentos que los personajes, desde la histeria, desde los nervios, desde las contradicciones, pues te generan situaciones más o menos divertidas o frescas, ¿no? Como director y guionista, tú eres el primero que tiene que resolver ese puzzle, juntar las piezas. ¿Cómo ha sido de complicado, con tantos personajes mezclando diferentes tiempos, organizar todo eso, no solo tú, sino luego trabajando también con los actores? Bueno, a nivel, primero hay una fase de guión que es delicada. Nosotros hacemos una cosa que es como trabajar yarda a yarda, ¿no? Que decimos que tenemos el detonante, pero no tenemos claro dónde vamos a acabar. Entonces esto hace que, evidentemente, todo el proceso es anterior a empezar a la preproducción y el casting, pero tienes un proceso de pérdida y de búsqueda, ¿no? Y de ir construyendo esto. Lo bueno que tienes es que no obligas a los personajes a hacer cosas raras, de joder, quiero que llegue al punto pues le fuerzo, ¿no? Esto no lo hacemos, pero sí que es verdad que ir adelante y atrás para ir amasando esa bola a nivel de guión, para que el puzzle sea complejo, pero a la vez sea accesible, encontrar ese equilibrio para que el espectador juegue y esté ahí el sospechoso y tal, esto es una parte de guión importante. Y luego con los actores funciona mucho más olvidándote del género, porque realmente ellos tienen que enfrentarse a personas que están viviendo aquello. Ellos, como el puzzle realmente se construye en la especulación del espectador, tú como personaje realmente no estás viviendo esa especulación. Sí, a partir del momento que sabes que hay un muerto, claro que tienes sospechas de otros personajes, pero en general lo que haces es, sobre todo, con los actores, seguir la línea de la coherencia de tu personaje y del arco que tienen que hacer, ¿no?
Con lo cual, en la fase de rodaje yo creo que ese aspecto de más de puzzle de género ya te lo está dando el guión y estás más tranquilo. Y no sé cuánto tiempo habéis estado desarrollando los guiones, si os ha pillado la pandemia por medio y ya lo teníais terminado. Nos pilló la pandemia, sí, nos pilló la pandemia escribiendo. De hecho, cuando nos encerraron, yo creo que estaba en el capítulo 4, ¿no? Y son 6, me quedaba reescribir el 4 y 2 más. Con lo cual, bueno, al principio el shock que tuvimos todos, que costaba mucho trabajar y concentrarse, pero pasada la primera fase del encierro, volvimos a reengancharnos y, bueno, sobre todo utilizábamos la serie para poder evadirnos de esta realidad tan rara que nos ha tocado, ¿no? Con lo cual sí nos pilló. La hemos escrito sobre todo, te diría que desde octubre pasado, el otro, hasta junio, ¿vale? Entonces nos pilló pues octubre, noviembre, diciembre, enero todavía fue normal, y de enero a junio fue la fase más particular de estar cada uno en su casa, hablando con los guionistas pues así por Skype, y bueno, todo este juego, ¿no? Que es lo que tocaba. Y hay muchos guionistas que he leído que durante todo este tiempo que han estado metidos en casa, y no solo eso, sino que directamente que no se podía grabar, o sea que igual teníais los guiones ya terminados y no los podíais sacar adelante, os ha servido ese quizá tiempo extra, aunque fuera por estas circunstancias tan complicadas, para pulir ciertos aspectos que quizá tenías alguna duda más. Bueno, sí es verdad que te ha obligado a desconectarte un momento de la serie, más que ganar tiempo, porque es verdad que también la cabeza a mí al principio me descolocó mucho, porque estaba situándome yo en la vida, ¿no? Pero es verdad que después, como te has ido a otra cosa, que es la vida, ¿no? Te ha llevado, con lo cual has aparcado un poco la serie durante al menos las primeras semanas, porque cuando vuelves más fresco de perspectiva, y ese aspecto sí que ha sido positivo. Para coger algo positivo de la pandemia, es que sí que nos ha dado perspectiva, ¿no? Es como cuando se muere alguien de tu entorno, que de repente la escala de valores se vuelve a recolocar, ¿no? Y cuando vuelves a tu vida, parece que vuelves con una serenidad y una clarividencia mejores, ¿no? A otro nivel, pero es verdad que la pandemia nos ha removido a todos, y cuando vuelves a la ficción vuelves de otra forma, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que ha ayudado. Sí, al final la serie también el objetivo es que ayude a la gente a olvidarse un poquito de la pandemia. No, aparte empíricamente lo veías tú, porque estábamos todos encerrados y tú consumías muchas series, yo soy espectador, y decía, bueno, estamos al final generando material para que la gente en su casa, cuando llegue el momento, pueda evadirse y pueda proyectar sus historias y sus conflictos internos, pero también para que se entretenga, ¿no? Y la serie un poco juega a eso, ¿no? A ofrecerte un entretenimiento que te enganche y que te distraiga unas horas de según qué momento estés viviendo en aquel punto de tu vida. Y finalmente pudisteis empezar a grabar a principios de octubre, creo, ¿no? Sí. Y justo os ha pillado la segunda ola de la pandemia, más o menos. ¿Habéis tenido algún miedo en algún momento de que se tuviera que parar, o seguir adelante? Miedo todo el rato. O sea, miedo, o sea, ya íbamos con miedo ya, pero es cierto que hemos hecho un protocolo como muy estricto de hacer pruebas cada semana, todos los actores, de tener, aparte del equipo, ir aleatoriamente para ir teniendo controlado todo el mundo, y mascarillas en rodaje. Esto es lo que hace que todo sea muy marciano, ¿no? Es verdad que al principio es más raro, todo el mundo con mascarillas trabajando, incluso los ensayos de los actores hasta que llega la toma. Luego, a medida que han ido pasando las semanas, parece que no hemos tenido la suerte de que no ha habido ningún caso que nos frenase, y te vas como adaptando al medio, ¿no? El ser humano somos un poco así, tío, que al final es como que te acostumbras. Sigue siendo rarísimo. Aparte, rodamos como 11 horas. Cuando llegas a casa después de 11 horas con mascarilla, tienes unas ganas de arrancarte la cara que no puedes. Pero es verdad que al principio más, y a medida que pasan los días, pues vas entrando en la cotidianidad esta tan marciana. Y en el día a día, como director, ¿te ha cambiado algo en tu método de trabajo esta circunstancia tan marciana, como dices tú? Te diría que un poco, tío, porque yo soy muy de sumergirme en la escena, de estar con ellos, de contacto, de que estemos ahí, y es verdad que haces lo mismo, pero la distancia que te obliga a generar, emocional y de empatía, porque al final hay barreras, hay la máscara de uno, del otro, el contacto y tal, hay algo de eso que sí que me hace tener sensación de que la estoy viviendo yo emocionalmente mucho, el otro también, pero la forma de unirnos pues siempre cuesta un poco más, ¿no? Entonces lo sacas adaptándote al medio, pero es verdad que te genera una sensación muy raruna, ¿no? Como cuando, bueno, pues esto, ¿no? Con mis padres, ¿no?
Les ves y cuando les ves no puedes abrazarles, todo es raro. Entonces, ¿qué significa que no haya amor? Hay todo, pero todo está ahí, pero de una forma muy rara. Pues con los actores un poco pasa esto, ¿no? Que estás haciendo lo mismo, pero hay algo que tú cruzarías barreras de vínculo que se quedan un pelín más frías, un pelín. Sí, que al final la parte de la distancia física que se convierte en distancia emocional, vamos. Sí, es que somos personas sociales, ¿no? Y nos cuesta mucho esta adaptación. Todavía ahora esto sí que cuesta, esto sigue costando. Y dejando de lado que es imposible, vamos, pero todo lo que implica la pandemia dentro de un rodaje, para ti, ¿qué está siendo lo más estimulante de sacar adelante esta serie? Los actores. Sí, creo que hemos hecho un casting que es muy enriquecedor y que son actores que tienen, por un lado, el culo pelado de haber trabajado en 1000 cosas y al mismo tiempo, generacionalmente, están en la misma fase que yo. Y la sensación que tengo es que a la hora de buscar el tono, de jugar con las posibilidades de las escenas, de dimensionar a los personajes, de repente he encontrado una sintonía espectacular. Con lo cual yo te diría que el casting ha sido lo más bonito, ¿no? Está siendo, bueno, todavía me quedan 5 semanas y lo sigo disfrutando. Pero bueno, de momento a Sbaraglia le hemos despedido ya, porque ha acabado. Con lo cual es raro, pero ya tengo un actor que ha acabado la serie y digo, hostia, pues ya está, Leo ya se ha ido, ¿no? Y le despedimos esta semana pasada y tal. Pero bueno, más allá de los actores, te diría, bueno, el equipo es el equipo con el que trabajo habitualmente, con lo cual compartir con ellos otro viaje, pues siempre es una cosa bonita a nivel de perspectiva vital, de que llevamos muchas series y hay mucha conexión y disfrutamos descubriendo el tono de la nueva serie y cómo la rodamos y el pulso y cómo utilizamos la cámara para contar lo que queremos. Todo esto también es bonito, pero te diría que lo mejor es los actores y el trabajo con ellos. ¿Y te planteas Todos mienten como un formato de miniserie o le ves un recorrido más? Mira, la verdad es que si algo tiene que seguir o no, uno, a que el relato tenga esas posibilidades, que realmente forzarlo porque sea un éxito o no, me parece que es que no toca ya, estamos en otra era de la televisión y no, otra temporada porque ha sido un éxito. Si no la vemos, no la hacemos. Pero al mismo tiempo sí que creo que yo necesito como enamorarme mucho del proyecto. Y esto es una cosa que mientras la hacemos, yo mismo me estoy midiendo y diciendo, oye, cuando acaba esto, ¿hasta qué punto tengo la sensación que quiero seguir comiéndome esto, ¿no? ¿Cuánto más de este plato me apetece, ¿no? Y realmente hasta el punto que estoy ahora tengo la sensación que por gusto seguiría. Pero es cierto que tenemos que plantearnos muy bien si funciona, si Movistar le interesara y si nosotros encontramos el concepto que permite que este mismo mundo tenga una segunda fase, ¿no? Porque como historia cerrada funciona perfectamente. Entonces, es cierto que yo me he ido enamorando de lo que estamos haciendo y me encanta lo que estoy haciendo y disfruto y digo, hostia, hay una parte de mí que lo desearía, pero tampoco me dejaré llevar por ese deseo si no encontrásemos una historia buena. Ahora mismo no lo sé, pero sé que siento que es un hábitat con unos actores, con un pulso y con un rollo del tipo de historia que me llena y que me apetecería no abandonarla, pero de momento es una cosa muy especulativa, ¿eh? Sí, decías tú mismo que ha cambiado ya la televisión, que no es lo de antes, y una de las cosas que hacen que esto se refleje es que estés grabando, tú que diriges y escribes una serie de tan solo 6 episodios, que en realidad es suficiente para contar una historia, y que en los últimos años has hecho una comedia, un drama y este thriller. Para ti como creador, ¿cómo te permite avanzar, poder saltar de diferentes géneros en tan poco tiempo? Claro, me obliga. O sea, es obligatorio que por mí, porque yo intento tener una conexión de autor, entre comillas, porque esto es muy coral y hay mucha gente que participa en una serie y somos muchos los autores, pero desde una perspectiva personal mía, yo necesito sentir que me apetece ese género, habitar en eso, contar ese relato y tal. Entonces hay veces que cuando acabas algo, pues cuando acabé Pulseras Rojas, yo no podía más de emocionalidad. Estaba que no me quedaba nada dentro, había hecho una vaciada emocional de drama, de emoción, no podía más y necesitaba irme a hacer una historia mucho más cerebral. Entonces a partir de ahí empezaba a pensar el concepto de la siguiente serie, ya buscando sé quién eres un poco, personajes más perversos, más racionales, adultos. Cuando acabé eso dije, hostia, me apetece algo más emocional, más días de Navidad, una cosa pequeñita tal. Cuando acabé eso ya estaba preparado para decir, oye, pues ahora quiero hacer un thriller pero no tan racional, quiero que los personajes sean más impulsivos. Y ese es el primer punto de partida. Desde ahí busco la idea, digamos. Entonces el salto de género casi es algo que me obligo yo
porque mi estómago, si me obligas a hacer lo mismo género 3 veces seguidas, me empacho y no lo disfruto igual. En cambio, cuando me voy a otro lado y vuelvo, regreso habiendo aprendido algo del anterior proyecto, haya sido un acierto o un fracaso, es igual, pero aprendes en cada proyecto que haces, ¿no? Y el siguiente que haces te lo tomas intentando alimentarte de aquello, ¿no? Si es lo mismo, entras un poco en bucle, porque aprendes a rodar de una manera, a potenciar una serie de cosas y ya te quedarías ahí contando lo mismo, ¿no? Casi te volvería redundante. A la que te obligas a irte, hostia, cuando vuelves ya no vuelves al mismo sitio, ya vuelves a otro, ¿no? Entonces yo me obligo al salto de género por salud mental y por poder contar cosas que me importen en aquel momento, ¿no? Muchísimas gracias, Pau, y gracias sobre todo por concederme este rato en medio del rodaje. Y espero que te pase muy bien estas semanas que te queden de grabación y ya nos veremos otra vez cuando se estrene la serie en Movistar. Cuando quieras.